Perdóname, estaba tomando un poquito de agua. Vámonos a la columna del día de hoy, que se llama Secuestro o ejecución de madre buscadora. La respuesta a la interrogante anterior está clara y a la vista de todos. No. La muerte de Teresa González Trujillo no fue un intento de secuestro que se salió de madre. En realidad tiene todas las características de una ejecución ejemplar. Y es que todo indica que en el México del 2025 y en los gobiernos de Morena están de vuelta los mensajes ejemplares que vivió la sociedad mexicana en tiempos de Luis Echeverría López Portillo y Miguel de la Madrid en el siglo pasado. Mensajes como los asesinatos también disfrazados de secuestro de los empresarios Eugenio Garza Sada en Monterrey y Fernando Aranguren en Guadalajara en septiembre y octubre de 1973 respectivamente. Además del crimen del periodista Manuel Buendía en el entonces Distrito Federal, ocurrido el 30 de mayo de 1984 y ordenado por Manuel Bartlett, entonces titular de Gobernación. En efecto, Teresa González Trujillo parece víctima de una ejecución en pleno siglo XXI, atentado que en cualquier democracia del mundo no solo se habría convertido en un verdadero escándalo, sino que habría provocado la caída de más de uno de los líderes en el poder. Y es que además de que Teresa González Trujillo vivió el horror de la desaparición de un hermano, lo que la convirtió en buscadora, al final de cuentas fue asesinada luego de un supuesto secuestro. Y por eso la pregunta obligada, ¿realmente se trató de un intento de secuestro o asistimos a una ejecución de Estado? Lo cierto es que distintas organizaciones de madres y padres de desaparecidos aseguran que en el fondo vemos un mensaje ordenado desde el poder con el fin de amedrentar a las familias que no dejan y no dejarán de buscar a sus queridos desaparecidos y de exigir justicia a los tres órdenes de gobierno, federal, estatales y municipales. Es decir, que además de que la mismísima presidenta ignora a las madres y padres que han perdido a un ser querido a manos de las bandas criminales, los matones parecen dispuestos a realizar el trabajo sucio de exterminar a madres y padres que de manera incansable siguen buscando a sus desaparecidos. Y es que ahora resulta que esas madres y padres buscadores no solo son víctima de la intolerable alianza del Estado con las bandas criminales y del desprecio oficial, sino que también son blanco de los aliados de los gobiernos de Morena, el crimen organizado. Pero vamos al paso a paso. Resulta que el 27 de marzo del 2025 se reportó un ataque armado contra Teresa González Trujillo, quien recibió un disparo en la cabeza cuando forcejeó con supuestos secuestradores afuera de su casa en el centro de Guadalajara, la capital de Jalisco. Según los reportes oficiales, González Trujillo repelió un intento de secuestro, lo que provocó disparos de sus presuntos captores, mientras que un proyectil alcanzó a la mujer en la cabeza. Fue llevada a un hospital en donde los reportes médicos señalaron que se debatía entre la vida y la muerte. Al final, el 2 de abril del 2025, perdió la vida. Durante años, la señora Trujillo había sido lideresa de los comerciantes del centro de Guadalajara, hasta que el 2 de septiembre del 2024 se enfrentó a la desaparición de uno de sus hermanos. Algunas versiones periodísticas señalan que los grupos criminales dominantes en la región pretendieron apoderarse del control del comercio en el centro de Guadalajara y que el secuestro de un hermano de Teresa Trujillo fue una advertencia para sacarla del negocio. Sin embargo, luego de exigir justicia en todas las instancias oficiales, Teresa González Trujillo se incorporó al colectivo Luz de Esperanza Desaparecidos Jalisco, en donde rápidamente destacó por su liderazgo, activismo que le habría costado la vida. Pero acaso lo más grotesco del tema es que a pesar del dolor, el horror y las amenazas de muerte que reciben a diario las madres buscadoras, están solas y sus exigencias parecen no importarle a ninguna autoridad, sea municipal, estatal o federal. Peor aún, resulta que durante meses colectivos de familiares de desaparecidos han buscado a la señora presidenta frente a su palacio, quien de manera sistemática se niega a darles la cara, a pesar de que existen plantones permanentes y que la Organización de Naciones Unidas, la ONU, dictó medidas cautelares contra el gobierno mexicano y exigió protección para las madres buscadoras. Sin embargo,
A lo largo de este tiempo, a lo más que ha llegado la señora presidenta es a promover un encuentro entre algunos colectivos de desaparecidos con la titular de gobernación, ya sabe quién es, ¿no? La ex sirvienta de López. Bueno, encuentros que en los hechos no sirven para nada. Y por eso volvemos a preguntar hasta dónde tolerará la sociedad mexicana tal impunidad oficial con los grupos criminales al tiempo. Usted se imagina que además de que estas mujeres, las madres buscadoras, pierden a un hijo, a un papá, a un hermano, etcétera, a pesar de que vienen a Palacio aquí en la Ciudad de México y se plantan y están día y noche sufriendo y padeciendo, nadie les hace caso. Aún así las matan los criminales. O sea, ¿qué es esto? ¿Qué país es este? Ah, y la señora haciéndose güey, poniendo a su patrón como víctima, pobrecito. Bueno, no tienen madre. Vámonos, comentarios. Juan Carlos Fonseca, gracias Juan Carlos, saludos cordiales desde Brownsville, Texas. Le mando un abrazo hasta Brownsville y a todos los mexicanos chambeadores que hay en Texas. Carlton Corporation, gracias Carlton, les mando un abrazo. Trump y Claudia, mentirosos y demagogos. Y la gente les cree que reciben dinero. No, bueno. Mire, en Estados Unidos están abriendo los ojitos. Yo espero que sea pronto y lo manden a tiznar a su madre. Pero aquí somos una sociedad de imbéciles. Martín Ramírez, buenas tardes, Richard. La ciencia debería dejar de analizar la inteligencia animal y comenzar a estudiar la estupidez humana. El que entendió, pues sí, tiene toda la razón. Gio Pollito, qué coincidencia. Primero una pandemia, luego una crisis global y después una guerra mundial. Huele a que se repetirán estos años. Guadalupe Rodríguez, buenas tardes, llegando a tiempo para escuchar la mejor crítica. Saludos y bendiciones para todos. Guadalupe, bendiciones. Joaquín López Ruiz, si Estados Unidos entra en recesión, nos va a pegar fuerte. Entonces ahí es cuando debemos trabajar más y con más compromiso, pues no tenemos gobierno desde hace años. Exacto, Joaquín. Acuérdense que cuando Estados Unidos tiene una gripe, a nosotros nos da pulmonía. Pues sí. Imer Rivera, el cabecita de algodón y la de cabecita fría ya no saben qué decir de la desgracia que vivimos en México. Piensan que somos idiotas. Exactamente, Imer, pero bueno, ya saben. José Mont, no dudo que haya una guerra civil en Estados Unidos y andan las cosas bastante bravas. José, gracias. ¿Qué más? Y Camila Ramírez, muchos votaron por Trump. La misma pregunta, no sabían quién era el individuo, igual que los mexicanos se equivocaron. Mire, hay imbéciles en todo el mundo, ¿sí? Hay imbéciles en China, en Japón, en Rusia, en México, en Estados Unidos, en Dinamarca, en todos lados. Ve lo que acaban de hacer los ingleses. Bueno, votaron por el más imbécil.